mucho gusto, como siempre, volverme a encontrar con ustedes en este espacio. Agradecemos muchísimo a nuestra presidenta municipal, Gaby Gamboa, que nos permita, a través del Sistema Municipal DIF de Metepec, llevar a cabo este programa. Y hoy la verdad es que me siento súper acompañada con dos invitados muy especiales y que me da un gusto enorme tenerlos aquí en este espacio, reencontrarme con ustedes, aunque tenga que ser a través de la plataforma. Y antes de entrar en materia, voy a presentar a mis invitados como siempre lo hago y con muchísimo gusto, mucho placer, pero quiero que vayan pensando por ahí, quienes nos están siguiendo esta tarde de viernes, ¿quién es tu enemigo en esta vida? Tú piensa quién es tu enemigo y ahorita vamos a hablar por qué les estoy diciendo esa palabra y vamos a platicar con Jorge y con Jaime. Tenemos aquí a Jorge Cuevas. Salúdanos, Jorge. Hola, ¿cómo estás, Ryan? Muy bien, muchas gracias. Hola, Jorge. Pues bueno, Jorge Cuevas, les quiero contar, es arquitecto con maestría en psicoterapia gestal, certificado como coach ontológico, avalado por la UNAM y la FLACOPE en hipnosis ericksoniana. Es socio fundador de Reinvención Continua MX y creador del sistema Games of Innovation. Sus pasiones son correr, leer y escribir. Es experto en creatividad resolutiva y pensamiento estratégico para directores, es pionero en gamificación para empresas. Desde 1999 empezó su carrera como consultor creativo y speaker. Tiene más de 15,000 horas de experiencia impartiendo conferencias y talleres, tanto presenciales como online en México y otros países. Para Jorge, uno de los retos principales en las instituciones es que las personas rompan el status quo para revolucionar su desempeño en los negocios sin descuidar su estado físico y emocional. Autor de 11 libros, los más recientes, Maratón, y es el que hoy nos trae por aquí, en sus versiones inglés y español, el cual ya es top de ventas en Amazon Kindle, y el Kama Sutra de la Innovación es un bestseller de Editorial Grijalbo, por el que nos conocimos, Jorge, y por ahí pues hablábamos un poco de las posiciones mentales. Bienvenido al programa. Hola, Soraya, qué gusto volverte a ver, qué padre. Muchas gracias. Después de aquella conferencia en la que coincidimos y que bueno, la verdad es que creo que tienes muchísimas cosas que aportar, pienso que eres un gran experto y sobre todo en estos tiempos de pandemia y sé que nos vas a dejar un gran mensaje. Por otro lado, bueno, pues me da un gusto enorme también coincidir con Jaime Guerrero de esta manera y pues también sé que nos va a aportar muchísimo a este programa. Este programa lo podemos llamar de muchas maneras. Yo cuando les hablaba a ambos les decía, pues vamos a hacer un programa como de aprender y reaprender, o le podemos poner inventarme y reinventarme, o le podemos decir, fíjense, yo le ponía aquí, cómo lidiar con el miedo para cumplir mis metas y objetivos aún en tiempos de pandemia. Vamos a presentar a Jaime Guerrero, que la verdad también engalana mucho este programa. Estudió periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, ha cubierto las fuentes de presidencial, educativa, política, electoral e investigaciones especiales, cumbres de jefes de Estado, visitas oficiales y foros económicos desde países como China, Japón, Corea del Sur, Canadá, Brasil, Estados Unidos, Suiza, Austria, Chile, Italia, Gran Bretaña, Cuba, España o Venezuela. Y bueno, pues también aquí le vamos a anexar ahora a tu currículum, a tu ficha, Jaime, que vas a estar hoy en nuestro programa aquí en el municipio de Metepec. En el 2005 fue enviado durante 63 días al Vaticano por la enfermedad y muerte de Juan Pablo II y para la elección de Benedicto XVI. En Haití cubrió durante 12 días una de las peores tragedias de la historia reciente. Semanas después cubrió las secuelas de un terremoto de 8.8 grados en Chile. Jaime Guerrero surgió de la cantera de Azteca Noticias y ha trabajado en últimos años en la información política. En el 2002 en Ecuador fue reconocido por la UNICEF por el seguimiento realizado en la entrega de libros en apartadas comunidades rurales en México. En el 2006 recibió de la Sociedad de Locutores de México el Premio Nacional de Locución. Forma parte del equipo galardonado por el Consejo Nacional de Comunicación en 2010. Ganó el Premio Nacional de Periodismo por el Club de Periodistas de México. Ha conducido las cápsulas informativas, las 7 del 7, el noticiario Hechos 40, durante 2 años fue editor y conductor titular de Hechos Sábados, condujo Hechos AM, Jaime Guerrero suple a Javier Alatorre en el noticiero Hechos de la Noche TV Azteca y una de sus pasiones es correr. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que de ambos tuve que reportar muchísimas cosas interesantes que están, por supuesto, sosteniendo y conteniendo todo lo que es su persona y todo lo que hoy vamos a platicar. Y yo antes de iniciar, muchas gracias Jaime por estar aquí. Al contrario, Soraya, qué gusto saludarte. A Jorge un abrazo y bueno, pues un placer. Igual, gracias, pues. A divertirnos un rato, muy bien. Un ratito, vamos a
divertirnos un ratito esta tarde de viernes, porque ya después de aquí pues nos vamos a un cafecito, a la copita, con la pareja, con la familia, así que vamos a pasárnoslas bien un ratito, media hora nada más, en este programa, en este gran espacio que tenemos para compartir. Y yo les decía al principio, cuando iniciaba, que antes de entrar en materia, quería preguntarles a todos quienes hoy nos están siguiendo, que quién era su enemigo. ¿Nos puedes contar un poquito de los enemigos, Jorge? Bueno, en realidad, si hablas del libro de maratón, yo creo que Jaime va a coincidir conmigo que cuando uno se prepara para un reto como un maratón, pues el enemigo está en la cabeza normalmente, desde que estás en los corrales y son las 5 de la mañana y te preguntas, ¿qué estoy haciendo yo aquí cuando mis amigos siguen dormidos en su casa, ¿no? El único loco que se levantó temprano. Pero esa voz interior pues te va hablando durante la carrera y creo que es muy similar a lo que sucede en la vida. Evidentemente hay un dragón siempre fuera, ¿no? La situación económica, la pandemia. Yo a la pandemia le digo Hades, ¿no? Porque ya sabes que Hades era el dios invisible, ¿no? En los griegos. Entonces, evidentemente los obstáculos externos existen, pero también existe la manera en la que los vemos, la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos, y yo te diría que incluso en un maratón es como el cliché pensar que es el día de la carrera. Creo que la vocecita se te aparece más en los días de entrenamiento, cuando vas a hacer los fondos, cuando vas a hacer las series. Es algo con lo que creo que los que estamos en el atletismo de fondo, ya sea como amateurs, como mortales, como tu servidor o los profesionales, lo vivimos día a día, y yo prácticamente recomendaría el maratón como disciplina para toda persona que quiera aprender a lidiar con obstáculos externos a partir de dominarse a sí mismo, ¿no? Que es lo que sucede en esta cosa. Y uno de los tantos temas que a mí me surgía en mi cabeza para ponerle a este programa, a este espacio, a esta media hora, yo decía, pues, ¿cómo lidiar con el miedo? Porque creo que hay mucho miedo a veces cuando no logramos como dar un paso para hacer lo que sigue. Y decía, pues, ¿cómo lidiar con el miedo en estos tiempos de pandemia? Y por eso, bueno, pues dije, creo que el libro de Maratón de Jorge es un muy buen pretexto para reunirnos esta tarde. Y bueno, pues la verdad es que sería maravilloso complementarlo con Jaime, que yo sé que es un maravilloso corredor y que además, bueno, tiene un reto de trabajo increíble, y cómo combinas estas dos pues actividades en tu vida, cómo hoy en la pandemia lo llevas a cabo y cómo tiene que ver esto para pararte ante la vida y decir, sí puedo ir también con la pandemia y vamos para adelante. Soraya, escribió Murakami que correr es una metáfora de la vida, y yo lo suscribo. De hecho, suelo publicarlo así en cada una pues, de mis carreras o cada una de mis entrenamientos, en fin. La verdad es que cuando uno habla de hacer un maratón, no le está hablando en un lenguaje extraterrestre a las personas. Quizá algunas pudieran imaginar que correr un maratón es algo absolutamente diabólico, y puede ser que tengan un poco de razón, porque en términos incluso físicos, el cuerpo humano no está preparado para correr esa distancia. Entonces tiene que haber una paulatina y constante preparación para lograr ese objetivo, pero eso está en un extremo. Quizá a las personas les puede ser mucho más familiar el hecho de decir simplemente correr 1 kilómetro, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros. Todo depende de las capacidades de cada persona, de la preparación y de cómo te vas acostumbrando a ese reto continuo. Entonces, quizá para algunas personas su maratón es correr 5 kilómetros, y eso es muy importante, porque lo primero que hay que hacer, no importa la distancia, Soraya, es romper el miedo a llegar a un extremo en el que tu cuerpo te va a responder siempre y cuando esté preparado. Pero es cierto también, el principal obstáculo está en la cabeza de cada quien. A veces el hecho de simplemente decidir levantarte una mañana y trotar y caminar y hacer un poco de ejercicio y reactivarte, eso es el miedo a vencer. Pero también déjame decirte una cosa, en términos para abonar a la esperanza, que una vez que se desató la pandemia, para mí el hecho de correr ha sido de verdad un punto de fuga y un punto también de estabilidad, porque entre el miedo a contagiarte, entre el estrés por el trabajo, el hecho de poder correr significa una posibilidad, se los digo así, de liberarte.
¿Cómo hacemos, Jorge? Cuéntame, ¿cómo le decimos a aquellos que nos están escuchando del otro lado de sus móviles, de sus computadoras, aquellos que a lo mejor todavía no prueban este saborcito rico de iniciar, de poner el pie para llegar al maratón? Y estoy hablando al maratón no solamente de correr, como tú bien lo dices en tu libro, sino el maratón de la vida, ¿no? De pronto parece que estamos viviendo, pero no estamos viviendo. Y cuando viene esta pandemia, nos quedamos tan absortos ante la realidad que no sabemos cómo movernos. ¿Cómo inspiras? ¿Cómo tú le dices a alguien que no tiene ni el mínimo deseo tal vez de salir y poner ese pie porque dices, bueno, esto es lo que hoy es y está, y la pandemia y el confinamiento me tiene aquí, y entonces, ¿cómo voy yo a ese maratón? ¿Qué les dices? Yo estaba muy clavado con lo que estaba diciendo Jaime, porque de hecho cuando me tocó, por suerte, presentar el libro en Atenas, justo en la época del maratón, encontré un chileno decía, es que el maratón no es una carrera de 42 kilómetros, es un símbolo. Entonces, si hablamos ya, es más, deberíamos de corregirlo en el mismo diccionario. Maratón, una acepción será esta competencia de atletismo de 42 kilómetros, pero es un símbolo. La misma pandemia es un maratón, con la diferencia de que no sabemos de cuántos kilómetros es, ni cuánto vaya a durar, y cuando ya vas en el 20 te dicen que va a subir a 60, y la altimetría te la van cambiando, pero tú tienes el maratón de tener un hijo, y otro maratón es el del nido vacío, cuando los hijos se van. Yo ahora que mi hija está adolescente, te confieso que estoy en un maratón más rudo que Yo también lo confieso, tú también, Jaime, chócala. Joseph Campbell, que nada en la vida, Joseph Campbell, que es el autor de Las 1000 caras del héroe, en el que se basa, pues en el que se basan muchos de las grandes películas que hoy vemos, desde El Señor de los Anillos, Star Wars, etcétera. Él dice, nada en la vida tiene sentido más que el ser humano le da. Entonces, a fin de cuentas, correr en un maratón, correr 42 kilómetros puede ser la cosa más estúpida del mundo, someter tu cuerpo a dolores que ni te imaginabas, o puede ser un acto sublime que tú lo haces con una intención, ¿no? Eventualmente también, ¿cómo le damos sentido al COVID? ¿Cómo le damos sentido a las dificultades? Pues oye, son un maratón, y son un maratón con el que de alguna manera estoy dejando un legado. Yo siempre veo campañas para leer y les digo, pues es que la única manera de que mi hija lea es que me vea leyendo, ¿no? Si tú vas a correr, la única manera de que tus hijos hagan deporte es que te ven haciendo deporte, es el camino desde esa perspectiva. Y yo, fíjate que híjole, lo que pasa es que me quedé muy clavado con Jaime, porque yo empecé a correr leyendo a Murakami, entonces creo que vamos a hacer bien. Pero incluso siempre yo escucho romper con el miedo. Yo he encontrado en el maratón otra cosa, en el maratón y en la disciplina de correr, usas el miedo, ¿no? Para mí lo usas. A mí me ha tocado alguna vez tener alguna dificultad económica en mi negocio, por ejemplo, salgo a correr y la tomo y la hago potencia en mis piernas, ¿me explico? O sea, no hay una cosa que no sea combustible para corredor. Si te hablabas justo, y perdóname que te interrumpa, pero te estaba stalkeando ayer, y entonces estaba viendo algunos de tus materiales y hablabas un poco de convertir ¿no? en combustible. Un poquito nos estás como refiriendo a esa parte, ¿no? El miedo es un tema de... Lo que pasa es que socialmente tenemos como al miedo como el malo de la película o el enojo, y más bien lo que nos sucede es que tenemos muchas emociones guardadas. Y el deporte bien canalizado es una manera de justamente de conducir esas emociones. ¿Tú crees que un deportista en algún momento, en los últimos 300 metros de una carrera, no fueron el maldito coraje que traía? Entonces, en ese sentido, insisto, las cosas son buenas o malas, no sé, pero lo que hacemos con ellas es que hasta tú ves a alguien que vivió una tragedia en el sentido que tú quieras, y después dices, bueno, esto que viví no es que lo niegue, pero es que me ayuda a guiar a otros cuando viven esas tragedias, ¿no? Es correcto. En ese sentido, para mí, el símbolo maratón es una oportunidad de canalizar, lejos de evadir, si lo viéramos en términos psicológicos. Evidentemente, a mí me dijo un maestro que todos los que corríamos maratones éramos sadomasoquistas y que estábamos dañados. Pues, es una manera de usar nuestra dañadez, que es una palabra que ahorita estoy inventando. Dominguera. Cualquier cosa en combustible, y eso es fantástico. Yo me imagino, en el caso de Jaime, todas las tensiones en los medios de comunicación, etcétera. Entonces la gente deja de correr porque está muy ocupada en el medio, y en realidad el que corre lo que hace es drenar
lo negativo y poder seguir en el camino. Es un concepto equivocado en el que estamos, incluso cuando te dicen, no tengo tiempo para correr, y yo les digo, se te acaba el tiempo de vida por no correr, porque estás cargando demasiado. Claro, claro. Oye, justamente ahorita que dice Jorge que bueno, el estrés que tú manejas seguramente en los medios de comunicación, pues bueno, es bastante fuerte, seguramente. ¿Cómo es para ti gestar esta otra actividad en tu vida y de qué manera te transforma? Como hace un ratito tú lo decías, ¿no? Tú decías, es que en medio de la pandemia para mí el correr fue como la parte del equilibrio, ¿no? Pero yo observo, y aparte ustedes saben que tenemos un porcentaje altísimo de obesidad en nuestro país, ¿y cómo les movemos estos hilitos? ¿Cómo es para ti? A ver, cuéntanos un poquito de tu vida, porque además sé que muchísimas personas te conocen y a mí me gustaría mucho que les des tu experiencia desde ese punto. Muchas gracias, Soraya. La verdad es que me gusta cómo lo plantea Jorge, en el sentido de cómo el maratón lo podemos utilizar como un símbolo que está presente en cualquier aspecto de nuestra vida que signifique un reto adicional, que no creíamos muchas veces lograr, pero que al paso del tiempo, cuando ves hacia atrás, dices, bueno, eché adelante a mis hijos o logré concretar un negocio que jamás imaginé, o dejé de fumar. El maratón, en términos del esfuerzo y del logro, está presente, insisto, en muchos aspectos de nuestra vida. Yo hace muchos años, para ponerte el ejemplo que más conozco, que es el mío, un día me dije, creo que hay que cambiar, porque yo sentía que había que cambiar hacia tener otros hábitos, que la vida te obliga, muchas veces hasta por la mala, cuando ya tienes un problema cardíaco, o de obesidad, o de hipertensión, o de diabetes. Entonces, a veces las personas nos vemos obligadas a cambiar por la mala, y siempre prefiero que sea por la buena. Y entonces, hace algunos años, tampoco muchos, dije, hay que correr. Me gustó la idea. Yo, entre mis 20 y mis 30 años prácticamente no corría nada, no era un deporte que me gustaba, ¿no? O que me gustara, o que jamás me hubiera atraído. Corría porque hacía fútbol y una de esas cosas, pero ya con un poquito más de disciplina, lo empecé a hacer a partir de los 40 años. Entonces, y me empecé a sentir muy bien, empecé a prepararme, tuve por ahí también algunas lesiones que me obligaron a conocer un poco más de la mecánica del cuerpo, y también a recurrir a los expertos y a los especialistas. Yo no sabía para qué era un fisioterapeuta, y esos magos de las manos te ayudan a que pues no te lastimes. No sabía por qué eran indispensables los descansos, y después uno entiende que los descansos son para que tu cuerpo se recupere y no se lastime. Entonces vas aprendiendo de eso, pero quiero decirte que a pesar de que he corrido 4 maratones y muchos medios maratones y una gran cantidad de 10 kilómetros, y que cada fin de semana salgo a correr entre los 10 y los 25 kilómetros, a pesar de eso soy un corredor relativamente nuevo. Y quiero decirte con eso que ojalá las personas que nos oyen puedan ver en ese panorama, o en esa necesidad de cambiar, una forma de protegernos también ante cosas como la que estamos viendo, una pandemia que nos ha tomado también en aspectos muy sensibles y delicados por la obesidad y por todas estas comorbilidades que nos han puesto en un riesgo mayor a diferencia de otros países. Entonces, simplemente quisiera decirte que para mí es importante correr por una cuestión de salud, pero una cuestión también mental, y otra porque lo disfruto muchísimo, algo que nunca pensé que iba a disfrutar porque no lo conocía. Quizá algunas personas digan, qué flojera correr, y sí, lo entiendo porque yo lo pensaba así, pero después se vuelve tan parte de tu vida que se vuelve indispensable, y una necesidad de gozo y absolutamente de placer y de bienestar contigo mismo, ¿no? Y de bienestar, creo que eso es algo importantísimo que de repente vamos perdiendo de vista, ¿no? Y ahorita me quedo mucho con la palabra que dices, necesito descanso, es como escucho mi cuerpo también, ¿no? O sea, hasta aquí llego, estoy lastimado o estoy cansado, y también me puedo detener y también puedo parar, Jorge.
Es que fíjate que el correr se vuelve una adicción, pues lo que está diciendo Jaime ahorita es muy importante. O sea, hay una cantidad de cuestiones químicas que suceden en nuestra cabeza cuando corremos que realmente yo sí lo veo como una adicción, y es la adicción de Benjamin Button, le digo yo, porque estaba comentando Jaime que él empezó a correr a los 40, yo empecé a correr a los 35, y te podría decir que hoy a los 43 me siento mucho mejor que cuando tenía 34. Es una cosa que a nivel de prevención te da lo que no te imaginas, pero lo que pasa es que al inicio yo contaba las vueltas, o sea, va una y yo cuento al revés, se despiertan ciertas sustancias que se vuelve una cosa que no puedes dejar. Y como no la puedes dejar es que te excedes, y por eso vienen las lesiones. Yo en el nuevo libro que estoy haciendo, en la saga de maratón que tú conoces, aparecen las lesiones que ahí son los demonios. Y a los fisioterapeutas yo les digo exorcistas, pues, porque son los que nos sacan los demonios. Y lo que hice fue, a lo mejor Jaime ubica alguna de estas lesiones, pero la periostitis tibial la convertí en Perios, el guardián del infierno, y fui cada una de las lesiones las convertí en un demonio, porque ahí existen, pero las lesiones son demonios que vienen porque los corredores luego no sabemos parar, porque nos hacemos adictos, pues, porque es una adicción hermosa. Entonces tú me decías, oye, ¿cómo inspiras a los demás? Yo les diría, prueben. Yo también no quería correr. Tuve un llamado, como en palabras de Campbell son llamados, esto que decía Jaime, ¿no? Por la buena te hacen el llamado, no le haces caso y luego... es un poco como Spider-Man. Sí, claro. Es como, oye, yo les digo que son como el semáforo, ¿no? O sea, nos va mandando como la alerta de, ya estás en amarillo, y en lugar de detenerte, ¿qué hacemos? ¡Fum! Nos pasamos el amarillo, nos pasamos las preventivas, y bueno, pues ya llegamos al rojo, y entonces ya son las crónico-degenerativas y bla, 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 ¿no? Y una advertencia importante, hay que empezar poco a poquito, y van a ver que se van a volver adictos, porque hay cosas. Mira, Murakami dice que él sale a correr para que se le desbloquee también la mente. O sea, él corriendo 2 horas empieza a encontrar también temas de sus personajes, etcétera. Entonces, en realidad, correr nos permite ser más creativos también en nuestro trabajo diario. Seguramente a Jaime le ha pasado alguna vez que no sabía cómo resolver una nota, un reportaje, etcétera. Te vas y estás y no sale, te vas a correr, y a mí me ha tocado veces que tengo que sacar el celular, bajar el ritmo para apuntar la idea que se me ocurrió, porque mi memoria no da para tanto. Es decir, me parece que incluso correr es una fuente de inspiración, pero es cuando uno lo entiende. Antes, yo lo que veía era borreguitos sin cabeza corriendo solos. O sea, decía, ¿qué hacen? Y 1, 2, 3 vueltas, ya me cansé. No le encuentras ningún sentido. Pero cuando tú ya lo vives, híjole, y creo que es algo muy importante, porque evidentemente lo está diciendo ahorita, nuestros temas de sistema inmunológico están débiles en general como sociedad, y obviamente nadie estamos exentos de nada, pero a mí me gusta mucho leer a Annie Duke, que ahorita en toma de decisiones creo que es la autoridad mundial. Ella dice, hay que hacer apuestas. Entonces, alguien que fuma te puede decir, oye, yo no dejo de fumar porque de todas formas se muere la gente que no fuma. Sí, pero tú tienes más probabilidades, compadre. Entonces, evidentemente a los que corremos nos pueden pasar las cosas que a todo mundo, pero tenemos más probabilidades de vivir sanos durante más tiempo, y esa es nuestra apuesta. Y aquí tomo como esta palabra que decía hace un momentito Jaime, o igual tú lo comentabas, Jorge, del bienestar. ¿Y por qué decido tomar como eje de esta charla el libro de Maratón, ¿no? Porque justamente también decías tu creatividad. Y es ahí donde de repente siento que dejamos de vivir un poco, ¿no? Dicen por ahí una frase que los hombres nos entierran a los, no sé, 80, pero dejamos realmente de vivir a los 25, 30. Y me parece que es una realidad. ¿Por qué? Porque dejamos de ser creativos con nuestra vida. Tiene que ver con aquello que yo me genero a mí, y cómo tengo esa capacidad para generarme una vida inspiradora para mí primero y después para los demás. Y por eso es que tomo de eje este libro de Maratón, porque sé que a través del deporte, de esta actividad física, tu mente se abre a otras ideas diferentes, a ideas nuevas, a formas distintas, a ser disruptivo, Jaime. Sí, Soraya, y además déjame decirte una cosa, quizá al público que nos ve y que nos oye le sirva de mucho mayor manera cuando hablamos de los ejemplos. Y hace estos años, cuando yo empecé a correr, me pregunté, ¿cómo quiero estar a los 50 años de edad?
Hoy a mis 50 años de edad, te puedo decir que me siento mucho mejor, y en eso coincido absolutamente con Jorge, que cuando tenía 35. Y no solo eso, hoy me pregunto cómo quiero estar a los 60 años, y en ese plan está el seguir corriendo y el tener esta actividad física que nos apasiona, que nos seduce, que nos emociona, y también sí, que se nos hace adicción. Por eso también coincido absolutamente, siempre es bueno tener la asesoría de los expertos, porque ellos te pueden ir guiando para evitar particularmente que esto se pierda en un asunto que sea de sufrimiento. Yo a veces les digo a quienes comparto temas como este, que esto debe ser un gozo, no un sufrimiento. Y el asunto es hacerlo de tal forma que tú lo disfrutes. Por eso también es importante que las personas que nos ven, que no acostumbran a hacer este tipo de actividad física con mucho mayor regularidad, puedan empezar caminando, después quizá unos 2 kilómetros, quizá después 5 kilómetros, en fin, que se vayan sintiendo tan bien que lo disfruten y que ese gozo les lleve a ir más lejos. Creo que es muy importante decirlo. Y también creo que también es muy importante decir que en los lugares, en los parques, en los bosques a los que yo voy cotidianamente a correr, encuentro muchas personas mayores, y encuentro cada vez, y eso me da muchísimo gusto, a más mujeres que corren extraordinariamente bien. Yo las veo simplemente cómo me pasan y digo, qué bien. O sea, creo que hay también una mayor penetración de esta cultura de hacer deporte. Ojalá no sea exclusivamente una moda y lo veamos como una disciplina de vida, Soraya. Sí, me quedo con esta frase de disciplina de vida, porque justamente haciendo la analogía a la vida es generarnos este bienestar, como bien lo hemos comentado, para poder estar de una mejor manera, ¿no? Sabemos todos que nos vamos a morir, eso es como algo que no podemos cambiar, pero cómo queremos llegar o vivir ese recorrido, ¿no? De vida, de estar caminando hacia un rumbo, pero ¿cómo? El cómo creo que es importante, y ahí nos perdemos. Siempre queremos llegar como al fin último, pero nos perdemos en el cómo, y creo que esta es una buena manera, se me ocurre, ¿no? Para todos los que hoy nos están escuchando, pues se me ocurre que pueda ser una buena manera de generarte un bienestar en la pandemia, en medio de todo este confinamiento, de todo lo que ha sucedido, y por supuesto de cosas dolorosas que han pasado a las familias, de temas económicos, de temas de salud, pero bueno, pues es una manera, creo yo, de aliviar como un poquito. Y no solamente nos estamos refiriendo hoy al maratón, que tiene que ser necesariamente correr. Creo que Jorge lo plantea muy bien en el libro de Maratón, donde dice, bueno, tu maratón no solamente tiene que ser cuando tú sales a hacer ejercicio y corres. El maratón de la vida es el maratón de la pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo lo quieres vivir? ¿No? ¿Cómo tu mente está creativa o no para vivirlo? ¿Cómo respondes hacia eso? Jorge, ya estamos prácticamente terminando, así que te robo unos minutitos, Jorge, y luego regreso con Jaime para despedir el programa. Me gustaría que pueda cerrar, Jorge, también tu idea. Hay total analogía, porque la vida no es una carrera de 100 metros, la vida es una carrera de mayor largo plazo. Aunque me regresaría a que la disciplina del maratón nos permite, a la edad que sea, tener esa pasión que teníamos a lo mejor cuando íbamos a competir de niños a algún lado. Acá competimos contra nosotros mismos o competimos con nuestros amigos que están en nuestra misma categoría. Algo muy bonito de correr es que están las categorías, la Master, la Senior, etcétera, y realmente puedes tener esa vitalidad yendo contigo mismo, ya sea que vayas por velocidad, ya sea que vayas por distancia, ya sea que vayas por salud, por lo que sea, porque la parte competitiva sí está en el ser humano como parte de, y hay que canalizarla bien. No hay nada más triste que gente que no sabe para dónde compite. En el maratón, fíjate, se parece tanto a la vida que hay corredores chocolate. O sea, hay tramposos en el maratón. Claro, el porcentaje no fue mexicano. El primer corredor chocolate fue en 1896 en el maratón de Atenas. Se subió a un carrito, llegó y luego lo descalificaron. El antecedente del maratón, que son los Juegos Olímpicos, aunque ahí no había maratón de 42 kilómetros, era que por honor. Es que yo quería concluir con eso. Entonces, para una persona común en la época de las Olimpiadas antiguas, participar era un honor, no había medallas, solo estas coronas de el honor de haber sido una persona disciplinada, que se metió, de ser prácticamente un héroe. El hecho de estar ahí participaba. Había jueces que si no entrenaban bien, te sacaban porque había que competir y competir con honor, insisto.
Entonces, ahora ya se estila que te den medalla. Yo les digo que la medalla, pues sí, hay personas que corren por la medalla, por la foto, pero les digo, si se dan cuenta, la esencia de esto es más grande. La esencia de esto es sentir que estás al ritmo que tú tengas, a la fuerza que tú tengas, estás viviendo una vida con más honor. Si nos vamos a la esencia de todo esto que es a los griegos, es la gloria personal que cada uno de nosotros vamos encontrando, y esa es una gran oportunidad para no vivir una vida rutinaria, sin sentido. En épocas de crisis económica, habría que irnos a este libro de los Reyes del Asfalto, que se me olvidó el autor, hay más corredores. O sea, en realidad correr, aunque no es tan barato correr porque los tenis cuestan y hay que cuidar mucho lo de los tenis y hay que asesorarse porque es terrible no asesorarse, sale muy caro. Como en todo se necesita un señor Miyagi, pues también en el correr. De cualquier forma, no es tan caro y es una cuestión que hoy en día, ante las situaciones difíciles, nadie te puede quitar el bosque que ahorita dicta la calle, la distancia se puede llevar perfectamente, pero el nivel de satisfacción, de salud, que por cierto no van a experimentar la primera semana, poquito a poquito. Primero caminas, luego corres, luego trotas. Es poco a poco, que no les gane la calentura, y es una cosa fantástica. Igual que la vida, creo que podemos seguir buscando la gloria a cualquier edad, rompiendo los paradigmas que a veces tenemos de, bueno, es que eso era cuando estaba joven. Creo que hoy podemos aprender cosas intelectuales hasta el último día de nuestra vida, y mucho tiempo también podremos correr. Solo cierro diciéndote que yo en el equipo con el que entreno, o con el que me toca entrenar, don Ernesto tiene 74 años. Es impresionante llegar y verlo correr ahorita que está viendo Jaime, y con él, como él tengo muchas historias, y don Ernesto empezó a correr a los 59. Bueno, perfecto, ya puedo empezar. Insisto que hay que ver ni siquiera en ver el secreto, ahí está en el atletismo. Muchas gracias, Soraya, me encantó. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues también este espacio. Efectivamente no me equivoqué al tomar el tema del maratón, porque todo es una analogía. Los mismos tenis es una herramienta de la vida que tenemos que tomar para dar el paso, el bosque también, el tiempo, cómo empezamos, pues que empezamos gateando y luego nos paramos y luego nos sostuvimos, así que es exactamente lo mismo. Muchas gracias, Jorge. Jaime, por favor, si nos puede cerrar el programa. Pues simplemente, además de recuperar un poco lo que se ha destacado del mismo, en el sentido de la conveniencia de hacer ejercicio, de mantener una disciplina, del grado de bienestar físico que te provoca el hecho de ser constante y rutinario en esto que te gusta. Además de eso, decir, y ya no en términos figurados, que correr un maratón ha sido para mí una de las mayores experiencias de la vida. Soraya, amigos, ustedes no se pueden imaginar el grado de satisfacción que uno puede alcanzar al cruzar esa gran montaña que representan los 42 kilómetros, 195 metros. Y no solo eso, sino lo que hay que correr antes para estar preparado y recorrer esa distancia. Es, insisto, una de las mayores satisfacciones que yo he podido encontrar en la vida, y por eso, si quienes nos ven y nos oyen en algún momento se proponen, yo les puedo decir que no se van a arrepentir, aunque sí hay que hacerlo con asesoría, con, no perder el sentido también del bienestar propio. En fin, hay que hacerlo en términos amateurs, cierto, pero siempre con el asesoramiento de profesionales, precisamente para que sea un gozo y de verdad una de estas metas y mayores satisfacciones que uno puede encontrar en la vida, y no sea lo contrario, un sufrimiento, ni que te deje una lesión que te lastime por vida, ni mucho menos. O sea, hay que hacerlo con inteligencia y también con responsabilidad, pero créanme que es una de las cosas que yo más recomiendo, porque es una de las cosas más maravillosas que me ha tocado vivir, Soraya. Ay, pues muchas gracias. La verdad es que les mando un gran beso, un abrazo a la distancia. Los quiero, les agradezco su tiempo, porque sé que el tiempo es un recurso no renovable, así que es muy valioso para mí que hayan aceptado esta invitación. Yo les agradezco a todos quienes nos están siguiendo. Me parece que les dejamos hoy una semilla. Es viernes, así que mañana pueden empezar, el sábado, si es que no has empezado, y si ya estás en este camino, qué padre, me encanta, qué bueno que hayas elegido esa decisión. Y bueno, como todo lo que empieza tiene que terminar, yo esta en la tarde me despido de ti. Soy Soraya Jiménez. Que tengas un excelente fin de semana.